ustedes logren identificar algunas condiciones como médicos, para que puedan entender algunos fenómenos que van a ocurrir cuando ustedes están atendiendo pacientes. Entonces, yo voy a intentar explicarles algo para el nivel de ustedes que sea muy importante desde el punto de vista médico, que puedan comprender lo que conlleva un balance. En este caso, pues un balance hídrico. Obviamente, la charla es corta y está orientada para ustedes que son externos todavía, pero para que puedan dimensionar algunas cosas desde el punto de vista como médicos, no como enfermería. Entonces, vamos a empezar la charla. Ok, vamos a empezar hablando de que es bien importante que ustedes conozcan que la concentración osmolar de una solución se denomina osmolalidad, cuando la concentración se expresa en osmoles por kilogramo de agua, pero se llama osmolalidad cuando se expresa en osmoles por litro de solución. Si ustedes ven, son conceptos que para fines prácticos, teóricamente para nosotros son lo mismo, pero desde el punto de vista químico, pues representa uno por litro de solución y uno por kilogramo de agua. Nosotros somos seres que poseemos solutos, poseemos solventes, pero que teóricamente los expresamos en kilogramos. Ahora, las soluciones para infusión que utilizamos, sí esas vienen por litro de solución. Podemos calcular la osmolaridad plasmática a través de las concentraciones molares, es decir, las partículas osmóticamente activas o los solutos osmóticamente activos o las sustancias químicas osmóticamente activas dispersas en nuestros organismos. Los tres solutos que dan una mayor carga osmolar al plasma o a la sangre son el sodio, la glucosa y la urea. Es decir, que mediante la siguiente fórmula yo puedo determinar en promedio cuánto es la osmolaridad plasmática. Si ustedes ven la fórmula, que ya se la saben muy bien, es 2 veces el sodio más la glucosa más la urea. Si ustedes se recuerdan, hay un factor de conversión entre la glucosa que no está ahí en la fórmula, que es glucosa entre 18. Y esto es porque el peso molar de la glucosa son 180. La urea teóricamente tiende a despreciarse en algunos casos porque se dice, mejor dicho, por la forma de la molécula de la urea, es membranas permeables, es decir, que puede transportarse de unas membranas a otras y la carga osmolar es mucho menor. Sin embargo, en algunas condiciones de algunos pacientes, por ejemplo, los pacientes con insuficiencia renal crónica, ellos manejan niveles de urea muy elevados. Por lo tanto, en estos pacientes sería muy adecuado incluir la osmolaridad, ya que, aunque sabemos que es permeable a casi todas las membranas, normalmente sí hay una gran diferencia entre calcular la osmolaridad en pacientes que tienen urea elevada y pacientes que tienen urea normal. Como ustedes ya saben, la osmolaridad en promedio es 290 más o menos 10, dependiendo de qué texto. Algunos dicen 285, más o menos 5, pero teóricamente asumamos que de 275, 280 a 300, teóricamente, o 310, es la osmolaridad nuestra. Teóricamente, cada uno de nosotros maneja una osmolaridad distinta en distintos intervalos del día. Si ustedes se dan cuenta, antes de empezar a hablar de equilibrio o de balance hídrico, les empecé hablando de conceptos como osmolaridad, osmolalidad y la fórmula de la osmolaridad que ustedes muy bien conocen. Ahora, vamos a entrar en una cosa que es muy importante para ustedes. Si ustedes recuerdan, la osmolaridad se define, como ya lo hablamos, pero la tonicidad tiene relevancia, aunque estas no tienen unidades de medida como tal, sino que es un término adaptativo. Es decir, para que yo pueda decir que una sustancia es isotónica, hipertónica o hipotónica, significa de que estoy midiendo o estoy comparando dos soluciones que teóricamente pueden ser diferentes, teóricamente pueden ser distintas, pero a su vez una puede ser con una mayor osmolaridad que la otra o una con menor osmolaridad que la otra. Si la diferencia de osmolares existe, quiere decir que la solución se va a comportar según con la solución que la compare como hipoosmolar o como hiperosmolar. Si ustedes ven ahí, la solución será hipotónica
para cuando la célula se hincha está en dicha solución. Y la solución es isotónica si la célula no se modifica e hipertónica si la célula se encoge al situarla en solución. Dicho de otra manera, asumamos que este glóbulo rojo está en una solución hipotónica. Si la solución es hipotónica, el agua de la solución va a entrar obviamente a la solución que tenga mayor, como en este caso. Si este glóbulo rojo estuviera en una solución hipotónica, la solución en la cual está inmersa va a obligar que el glóbulo rojo tiene una mayor concentración de solutos. Por lo tanto, el agua va a viajar de la solución hipotónica hacia adentro del glóbulo rojo. Por lo tanto, el glóbulo rojo va a tender a hincharse, porque alrededor del glóbulo rojo existe una solución que es hipotónica y por lo tanto el agua va a pasar de la solución de menor concentración a la que tiene mayor concentración. En este caso sería el glóbulo rojo. Por lo tanto, el glóbulo rojo lo voy a someter a edema. En este punto tenemos la solución contraria. Un glóbulo rojo con una tonicidad normal que lo voy a tener inmerso en una solución que tenga hipertonía, es decir, una solución que tenga una osmolaridad por arriba de lo normal. Por lo tanto, el glóbulo rojo en cuestión se va a deshidratar porque el agua que está dentro del glóbulo rojo va a escapar hacia la solución que tiene mayor tonicidad. En el glóbulo rojo de en medio, pues nosotros tenemos que en este caso es una solución equilibrada. La solución en la que el glóbulo rojo se encontraría sería una solución isotónica comparada con el glóbulo rojo. Por lo tanto, el intercambio de agua entre los solutos que tiene el glóbulo rojo y el volumen que lo contiene va a ser igual, por lo tanto no hay una modificación. Entonces, al momento, sabemos que si una célula está contenida en una solución hipertónica, vamos a deshidratarla. Y si una célula está inmersa en una solución hipotónica, vamos a generarle edema, porque el agua de la solución hipotónica va a ingresar a lo que tenga mayor tonicidad, que en este caso sería el glóbulo rojo. Y si hay un equilibrio, pues vamos a tener como una solución isotónica. A eso se refiere el concepto de tonicidad. No tiene unidades de medida, pero sí tiene un término comparativo en base a la solución en la cual vamos a comparar. Ahora bien, para empezar a hablar de balance hídrico, es importante que ustedes recuerden que el equilibrio osmótico se mantiene entre los líquidos intracelular y extracelular. Teóricamente, aquí tienen una imagen en el cual representa qué porcentaje de agua tiene, obviamente, cada órgano en base a su peso. Es decir, que el 75% del peso del cerebro corresponde a agua. Obviamente la sangre, ustedes saben que la sangre no es un líquido, sino es un tejido y que el 83% en promedio corresponde al agua. Luego tenemos el hígado, el riñón, el tejido adiposo, si ustedes ven es lo que menos agua contiene. Sin embargo, contiene. El músculo, tenemos que el sistema esquelético pues tampoco tiene mucha agua, pero sin embargo sí tiene agua dentro para complementar el 22% del peso óseo corresponde al agua. El intestino es uno de los compartimentos que más agua tiene. Si ustedes ven el vaso, los pulmones, el corazón y la piel, pues también tienen un porcentaje determinado según el peso en concentración de agua. Ahora, muy bien, si nosotros queremos seguir entendiendo a qué se refiere un balance hídrico después de haber hablado de osmolaridad y osmolaridad, de haber hablado de tonicidad, de haber puesto en un esquema qué porcentaje del peso representa el volumen o el agua contenida en un órgano, vamos a hablar entonces de la distribución del agua en el sistema. Si ustedes se recuerdan, una persona promedio de 70 kilos, el 60% corresponde al agua corporal total. Entonces, de ese 60% que es teóricamente el agua corporal total, en promedio hablamos de toda el agua, es decir, de todo el porcentaje de agua en peso que tiene esa persona de 70 kilos. Corresponderían más o menos a 42 litros. Pero el agua corporal total yo la puedo dividir en líquido extracelular y la puedo dividir en líquido intracelular. Si ustedes ven, el líquido intracelular es el que más volumen tiene, por lo tanto representa el 65% del peso del agua corporal total. Y el líquido extracelular representa el 35% del agua corporal total, en promedio 14 litros. Ahora, estoy claro de que las células tienen agua en el interior, líquido intracelular,
Pero también estoy claro de que el líquido extracelular es todo aquel líquido que se encuentra fuera de las células. Entonces, yo este líquido también lo puedo dividir en compartimiento plasmático, es decir, intravascular, y el líquido que también se encuentra en el intersticio, es decir, dentro de un tejido pero fuera de la célula. Por lo tanto, cuando yo calculo una osmolaridad o comparo una tonicidad, simplemente estoy comparando una solución del volumen plasmático. Teóricamente, siempre que yo represente una hidratación o un balance, me estoy refiriendo al volumen plasmático. Sin embargo, el volumen extracelular como tal no lo puedo conocer. El volumen de líquido intracelular tampoco lo puedo conocer. El volumen del agua corporal total a lo mejor sí. Por eso, la mejor forma para yo saber si un paciente tiene ganancia neta o pérdida de líquido no son exactamente conocer los volúmenes como tales, sino la mejor forma es conocer el peso del paciente al ingreso y el peso del paciente después de un manejo, ya sea con terapia hídrica o con terapia de deshidratación, basándome que si este paciente tiene sobrecarga, pues yo voy a utilizar diuréticos. Entonces, el peso del paciente o el cambio en el peso del paciente nos da un volumen aproximado de la ganancia o de pérdidas líquidas, porque cada vez que nosotros calculamos un balance o definimos una terapia con líquidos, estamos haciendo referencia a que yo conozco lo que voy a modificar en el volumen plasmático. En este caso me refiero a los sueros, soluciones o medicamentos que yo le voy a infundir al paciente. También voy a conocer, obviamente, los líquidos que el paciente va a consumir, es decir, los líquidos que el paciente va a tomar, la comida, etc. Lo que tampoco me va a ser fácil conocer es la producción del agua endógena. Si ustedes recuerdan, cada alimento, si me baso en qué es caloría, o si es una proteína, si es un carbohidrato, si es un lípido, da un aporte de agua, ¿ya? De acuerdo a la biotransformación que éste tiene. Entonces, yo difícilmente voy a poder constatar cuánto es el agua endógena que el cuerpo produce porque eso se va a basar en la dieta. Difícilmente voy a poder intuir cuántos son las pérdidas insensibles, que lo vamos a ver más adelante porque tiene muchas variables. Entonces, repitiendo, para fines prácticos, el agua corporal total de un individuo de 70 kilos, se calcula el 0,6% del peso total corresponde al agua corporal total. El agua corporal total se va a subdividir en el líquido extracelular y en el líquido intracelular. El líquido intracelular no vamos a poder conocer exactamente a qué volumen corresponde, pero teóricamente es el 65% del agua corporal total. Pero el líquido extracelular sí sé que más o menos el 7% o el 5% en algunas literaturas corresponden al volumen plasmático, es decir, al agua contenida en el plasma o al agua que contiene la sangre. Y que una parte de ese, que es casi 2/3 o 3 veces más, corresponde al líquido intersticial. Cuando yo conozco esto, estoy haciendo referencia a que cuando yo calculo la osmolaridad plasmática, me estoy refiriendo a la osmolaridad contenida en el plasma, pero no a la osmolaridad del líquido intersticial y no a la osmolaridad intracelular. Por lo tanto, todos los cambios que yo haga a nivel plasmático teóricamente se van a traducir a líquido extracelular, a líquido intracelular y me van a tener un rol muy importante en el cambio de osmolaridad o de tonicidad del volumen plasmático total o del agua corporal total. Si seguimos, vamos a entender de que los estados, mejor dicho, de deshidratación e hiperhidratación son fenómenos inflamatorios, ya sea por la causa que los desencadena, es decir, si a mí me dio fiebre, me dio diarrea, tengo neumonía o tengo una patología, pues obviamente tengo una respuesta inflamatoria, ¿ya? Y si en este caso yo estoy con una falla cardíaca, tengo liberación de interleucinas porque se liberan péptidos, etcétera, o porque tengo insuficiencia renal, también teóricamente estoy con una inflamación crónica. De hecho, por eso se llaman enfermedades crónicas, porque todas las enfermedades crónicas te causan inflamación crónica. Llámese diabetes, llámese EPOC, llámese falla cardíaca, como lo quieran ver. Entonces, los estados de deshidratación e hiperhidratación son fenómenos inflamatorios, ya sea por la causa que desencadenó ese estado de hiperhidratación o por el daño que experimenta el glucocálix cuando yo agrego exceso de agua o deshidrato a un paciente. Es decir, que un paciente que esté
deshidratado terapéuticamente, porque por ejemplo yo utilizo furosemida, porque tiene ascitis, etcétera, ese paciente también perpetúa una inflamación por el exceso de deshidratación o por el exceso de hidratación, y puede deberse a la causa que lo desencadenó o puede deberse al daño que experimenta el glucocálix del endotelio, justamente por lo que ustedes ya saben que se conocen como fuerzas de Starling que intervienen en los fenómenos del edema. Ahora bien, si yo reconozco que existen cambios de osmolaridad, cambios de tonicidad, conozco la distribución del volumen corporal total, del agua corporal total, del líquido intracelular, del líquido extracelular, yo voy a entender que la deshidratación se refiere a la pérdida de agua que da lugar a la elevación de las concentraciones de sodio plasmático. Teóricamente, si yo pierdo solo agua, pues teóricamente lo que me quede dentro del plasma va a ser el sodio. Así que muy probablemente, si yo pierdo solo agua, teóricamente mi sodio se va a elevar, con la consiguiente movilización del espacio intracelular al extracelular, produciéndose un déficit de agua a nivel intracelular. No sé si capta. Repetiré la idea. Cuando yo me deshidrato y yo pierdo solo agua, teóricamente mi sodio que estaba contenido en el volumen, pues va a aumentar porque lo que voy a perder es agua. Pero al mismo tiempo se va a dar un equilibrio entre esto. Voy a comenzar a tener una solución plasmática hipertónica porque he perdido agua. Entonces, el espacio inmediato que me va a compensar el agua que yo perdí es este, el extracelular, que también va a ser modificado por el intersticial. Y luego, pues quien va a sufrir también una modificación es el líquido intracelular porque estoy cambiando los sistemas osmolares desde plasma al extracelular y al líquido intracelular. A eso se refiere el concepto de cuando yo hago referencia a que los estados en los cuales yo pierdo agua da lugar a una elevación teóricamente del sodio, con la consiguiente movilización de agua del otro compartimento hacia el plasma para que yo pueda equilibrar. Por lo tanto, la deshidratación extracelular o plasmática también me va a llevar a un proceso de deshidratación intracelular con las siguientes condiciones clínicas. Existen fenómenos de deshidratación en los cuales yo pierdo agua y pierdo sodio. Por lo tanto, se produce cuando se pierde sodio y agua en soluciones isotónicas. Voy a poner un ejemplo. Si se imaginan que yo voy a perder por sudor, por vómitos, por uso de diuréticos que me hagan perder sodio, por diarrea o por baja ingesta de comida, pues teóricamente yo voy a perder líquidos en forma de agua, pero también voy a perder sodio. Entonces, la primera maniobra que yo hago cuando un paciente tiene deshidratación, voy a ver si está depletado de volumen, ya lo vamos a ver más adelante, y voy a tener una relación de cómo está el sodio, porque puede estar probablemente bajo o puede estar probablemente elevado. Existe también el concepto de deshidratación hipertónica, es decir, cuando el sodio va por arriba de 150 teóricamente, y esta clase de deshidratación es frecuente y se observa en cualquier caso en el que teóricamente lo que más se haya perdido es agua en comparación con el sodio. Les voy a poner el ejemplo más clásico, el típico ancianito o el típico viejito que no toma agua. Entonces, ese abuelito, como no ingiere agua libre, lo que sucede es que se deshidrata porque pierde agua, porque tiene aumento de las pérdidas. Lo que se queda dentro es sodio. Entonces, ese abuelito que está deshidratado, pues teóricamente lo que tiene es una deshidratación porque tiene pérdida de agua, pero no ha perdido sodio. Por lo tanto, el sodio se eleva porque lo que se perdió fue la proporción de agua. Entonces, esa deshidratación se maneja de una forma diferente. Ahora bien, yo también puedo tener deshidratación hipotónica, es decir, puedo perder mucho más sodio en relación con el agua. Por lo tanto, voy a tener un sodio bajo en comparación con el volumen y mi deshidratación va a ser más enfocada en pacientes, por ejemplo, que pueden estar utilizando algunos medicamentos y pueden tener un exceso de pérdida de sodio, incluyendo menos que el agua. Les voy a poner un ejemplo. Algunos pacientes que tienen alguna enfermedad tubular, si ustedes se acuerdan, el riñón, tiene la capacidad de filtrar y reabsorber específicamente en el túbulo proximal todos los solutos que se filtran. Algunos pacientes tendrán alguna condición médica en la cual se llame una nefropatía tubular, es decir, tienen alguna alteración en el túbulo y por lo tanto el sodio que se filtra por el glomérulo no va a poder ser reabsorbido.
Por lo tanto, estos pacientes cuando se enferman van a perder agua, pero lo que más van a perder es sodio. Por lo tanto, el manejo de estos pacientes, de estas tres categorías, como pacientes con deshidratación isotónica, deshidratación hipertónica y deshidratación hipotónica, teóricamente están deshidratados, pero si ustedes ven, hay una condición relacionada con el sodio que me obliga a darles manejos diferentes. Si seguimos hablando de cuáles son los mecanismos por los cuales yo voy a perder soluciones, si ustedes se acuerdan o recuerdan, lo más común son los fenómenos en los cuales tengo inflamación como la sepsis, quemaduras y fenómenos de anafilaxis en las cuales me van a provocar un choque distributivo, porque aparte de perder líquidos, lo que voy a tener es probablemente más vasodilatación. Si existe una cirugía en la cual, pues obviamente hay pérdida de la piel o si hay un trauma, también yo puedo tener un choque de origen distributivo por el fenómeno inflamatorio, pero también puedo tener un choque hipovolémico, es decir, hipotensión inducida por la pérdida de volemia como tal, por los mecanismos que se traslapan, si ustedes ven entre sepsis y cirugía. Ahora bien, si yo tengo una función renal anormal o yo tengo pérdida de fluidos, actividades gastrointestinales, como por ejemplo pérdida, pues yo voy a tener lo que conocemos como un choque hipovolémico. El choque hipovolémico puede ser hemorrágico y no hemorrágico. Hemorrágico si pierdo sangre completa y no hemorrágico si lo que pierdo son líquidos. Por ejemplo, una diarrea profusa de alto gasto me va a hacer perder más volumen que sangre. Pues obviamente mi choque sería hipovolémico. Pero también existen los otros tipos de choque que hemos visto a través del curso del año, en el cual tenemos que en el infarto, en daño, por ejemplo, en las enfermedades que afecten el músculo cardíaco, las enfermedades que afecten las válvulas o las arritmias, me pueden dar congestión cardíaca. Es decir, yo voy a estar teóricamente hipovolémico, no porque tenga pérdidas, sino porque mi función o mi volumen cardíaco no es capaz de generar volúmenes eficientes para que yo pueda mantener un estado de relación de presión arterial adecuada. Ese choque, teóricamente, aunque yo parezca que tengo congestión o que tengo hipovolemia, no es por modificación en el fluido, sino es por la incapacidad del corazón. Pero también puedo tener las otras condiciones en las cuales tengo, por ejemplo, un derrame pericárdico o una tamponada, un problema pulmonar, como un embolismo, o tengo un problema severo como el asma. Si ustedes ven en el asma, yo tengo hiperinsuflado el pulmón y de alguna manera eso me va a restringir el corazón y por lo tanto también podría tener un estado de choque obstructivo. Todos los fenómenos de choque me van a llevar a un estado en general de hipovolemia. Ya les expliqué que en el caso de falla cardíaca, pues no es una hipovolemia como tal, porque no es que tengas poco volumen, así lo percibís. Lo que tenés es un corazón insuficiente para que pueda eyectar los volúmenes necesarios para mejorar la circulación. Entonces, ¿qué es lo que tengo teóricamente? Hipovolemia y tengo algunas características clínicas que me hacen pensar que el volumen intravascular está depletado. Por ejemplo, colapso de las venas del cuello. Si ustedes se recuerdan, vámonos al revés. Cuando yo tengo falla cardíaca y congestión, lo que veo son las yugulares. Tengo mediciones electrocardiográficas que me puedan decir o que me puedan traducir que lo que tengo es no movilización del volumen o poco volumen. Existe también una medida que no es para ustedes, sino es para residentes y cuidados intensivos, en los cuales yo puedo ver cómo la vena cava se compresiona. La vena cava tiene una turgencia, porque si ustedes recuerdan, de ahí es donde depende, pues obviamente el retorno venoso. Dependiendo de esas mediciones, yo puedo calcular si el paciente está depletado de volumen, si no está depletado de volumen. Existe una maniobra semiológica fácil para ustedes, en el cual consiste que si el paciente está hipotenso, yo le subo las piernas y aumento el retorno venoso y se modifica la frecuencia cardíaca, es decir, cae, y se aumenta la presión arterial media, ese paciente lo que necesita es volemia. Es como una medida fácil de poder identificar si mi choque va a responder a líquidos. Pero cuando yo tengo ese problema en un paciente que está deshidratado, está por choque o tiene pérdidas, pues puedo tener también el otro fenómeno que va a cursar con la hipervolemia o normovolemia, como les decía en el choque cardiogénico, en el cual voy a tener los efectos contrarios. Distensión de las venas del cuello y aparentemente voy a tener los fenómenos contrarios a la deshidratación, que sería aumento de la turgencia de la vena cava, voy a tener estudios diagnósticos electrocardiográficos en los cuales me digan tiene arritmia, pues probablemente si el paciente está congestionado y tiene arritmia, la causa es un choque cardiogénico. Y obviamente fenómenos clínicos en los cuales o por imagen yo traduzca que el pulmón está congestionado.
Ese paciente, para fines prácticos, podría estar punzando entre las dos cosas. Hipovolemia porque no tiene un volumen efectivo, pero a la vez está hipervolémico porque el volumen efectivo no puede ser movilizado. Cuando yo tengo fenómenos como esos, voy a tener mecanismos compensatorios siempre. Esto casi siempre es lo más importante para ustedes. Los pacientes que tienen deshidratación pueden cursar con estas manifestaciones clínicas, alteraciones del estado mental, sobre todo en niños. Si ustedes ven incrementos en la presión de pulso, si ustedes se recuerdan, la presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Normalmente existe un valor, pero muchas veces, como en el dengue, se prolonga y eso quiere decir que yo estoy depletado de líquido. Puede también tener el paciente taquipnea, hipotensión, oliguria y acidosis metabólica, que eso lo vamos a ver cuando veamos gases arteriales. Puede tener, pues, obviamente las extremidades frías, ¿ya? Podemos tener un paciente que caiga en un estado de coma y obviamente algo que te lleve a la muerte, según la profundidad o la depresión de volumen como tal. Esas son las características clínicas, pero yo voy a tener también respuestas compensatorias. Si yo tengo hipovolemia, signo semiológico sine qua non o característica de choque, taquicardia, ya, excepto que el paciente utilice, pues, obviamente un bloqueador cardíaco, pero definitivamente la taquicardia es casi que siempre inducida, si no es por estrés, por estado de hipotensión o hipovolemia como compensatorio. Si ustedes se recuerdan, yo tengo barroreceptores que se activan para, valga la redundancia, activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona y el sistema corticosteroides para aumentar la retención de sodio, aumentar la presión arterial como mecanismo neurohumoral. También voy a tener la retención de fluidos. ¿Cómo voy a hacer para retener fluidos? Pues el paciente teóricamente lo que tiene es disminución de la diuresis. Voy a tener vasoconstricción arterial y venoconstricción. Si ustedes se recuerdan, el sistema venoso también funciona como un sistema de reservorio de sangre. Por lo tanto, tengo los mecanismos compensatorios y las características clínicas de los pacientes que tienen de alguna manera hipovolemia o choque. Vámonos a la siguiente, que es lo que les interesa. Teóricamente, acabo de explicarles algunas condiciones fisiopatológicas que nos podrían explicar, valga la redundancia, los estados en los cuales para mí es muy importante determinar un balance hídrico. En el balance hídrico no voy a nada más que es la forma de interpretar cómo está la relación de ganancia o pérdida según mis ingresos o según mis pérdidas. Si ustedes ven, aparece que en una forma basal comparada con el ejercicio tengo líquidos ingeridos teóricamente corresponde a todo lo que podemos ingerir en una condición basal. 2100 ml. Agua producida del metabolismo, si ustedes ven apenas es 200 ml. Esto en una condición basal con una dieta promedio. Total de ingresos, 2300 ml. Ahora vámonos a la parte en las cuales yo tengo un metabolismo exagerado como en el ejercicio. La única diferencia, pues, va a ser que en los ingresos voy a probablemente producir un poquito más de agua porque estoy metabolizando proteínas, estoy metabolizando ácidos grasos y probablemente estoy produciendo más CO2 y también estoy produciendo más agua. Por lo tanto, vamos a duplicar el agua producida durante el ejercicio. Esto es ejercicio fisiológico. Recuerden ustedes que las enfermedades, llámese fiebre, llámese sepsis o llámese alguna condición, es un aumento del metabolismo basal, pero como no es fisiológico, en estas condiciones tengo lo contrario. En vez de tener aumento del metabolismo, tengo un poquito de disminución del metabolismo por las condiciones que me lleven a eso. Entonces, cuando yo tengo una talla o una medición de los ingresos, también tengo que tener una condición de cómo son mis pérdidas en las condiciones en las que yo me encuentro, en este caso que sea una condición basal. A través de la piel en promedio voy a perder 350 ml, esto calculado para 24 horas. A través de los pulmones voy a perder 350 ml. Sudor 100, S100, orina, si ustedes ven es lo que mayor voy a perder, para hacer un total de 2300. Si yo quisiera calcular un balance en un estado basal, tendría que ser igual que cero. Es decir, la cantidad de líquidos que yo ingiero a través del metabolismo, que produzco a través del metabolismo, que ingiero a través de los líquidos ingeridos, valga la redundancia, van a ser igual exactamente a las pérdidas. Eso se conoce como un balance neutro. Lo que sucede es que es bien difícil
poder calcular cuánto voy a perder de agua a través de la piel, porque eso va a depender de mi superficie corporal. Mi función pulmonar teóricamente pierde 350 ml solo si yo estoy en una condición basal. Es decir, respiro 12 veces por minuto, no me muevo, estoy acostado en mi cama y no hago ninguna actividad. El sudor, ustedes saben que va a depender pues, de la temperatura ambiente y las modificaciones externas o internas dependiendo del metabolismo del paciente. Las heces, pues teóricamente va a depender del número de evacuaciones que yo haga. Si es diarrea, si es una diarrea, si es una heces pastosa o si es dura, la cantidad de pérdida de agua no es igual. Y la orina, pues va a depender también teóricamente de la ingesta del agua o también va a depender de la cantidad de agua que yo produzca. Teóricamente, con el ejercicio, si ustedes ven, de alguna manera las pérdidas pueden aumentar o pueden mantenerse. El sudor, por ejemplo, en el ejercicio, aumento de 100 a 5000, porque sudas más, en ese aumento del metabolismo. Las heces, pues teóricamente no aumentan porque no se modifica por eso, excepto que si no ingieres agua, la pérdida de agua a través de las heces va a ser menos porque las heces se van a resecar porque no posees agua. La orina, pues va a disminuir porque estás perdiendo mucha más agua a través del sudor y por lo tanto la orina va a ser mucho menos. Pero teóricamente el total de pérdidas va a ser mucho mayor en condiciones de ejercicio que en condiciones basales. Por eso en el ejercicio yo tengo que tener muchísimas más cantidad de ingesta de agua. Entonces, para entender el balance hídrico es las cantidades de solución que yo pueda ingresarme al sistema o al cuerpo y la cantidad que yo pueda perder, llámese con una condición basal. Pero fíjense que también existen condiciones en las cuales yo voy a tener aumento de las pérdidas. Fiebre, uso de oxígeno por bigotera, por mascarilla, por lo que quiera, que yo tenga estrés, un estrés metabólico, una condición de un trauma craneoencefálico, una condición de una cirugía mayor, que tenga una condición en la cual tengo un estrés inducido por inflamación como sepsis, infección de vías urinarias, neumonía, etcétera, y también una condición en la cual yo tengo una ventilación mecánica. Entonces, en esas condiciones y otras más que tienen menos relevancia, pero estas son las más importantes, yo voy a tener aumento de las pérdidas. Es decir, voy a poner un ejemplo, si yo tengo un viejito, tengo un niño, tengo un paciente, una mujer embarazada, que solo por el hecho de tener oxígeno, ese niño, ese bebé, esa anciana, esa persona adulta mayor o ese paciente va a tener un poquito más de aumento de las pérdidas, solo por tener oxígeno, ¿ya? Si ese paciente tiene fiebre, teóricamente se cree que arriba de 38.3 por cada grado centígrado yo puedo perder desde 20 a 60 ml por hora. Pero esa es una apreciación teórica, pues porque es bien difícil poderlo medir. Y así, tanto que ustedes que van a pasar probablemente a pediatría les van a explicar cuánto se pierde de acuerdo a los niños, si es un niño recién nacido, bueno, si es un neonato, si es un niño menos de 7 años, si es más de 7 años, si es un adolescente, las pérdidas van a variar, pero tienen que tomar en cuenta que las pérdidas van a aumentar cuando yo tenga al menos estas 4 condiciones: fiebre, oxígeno, que tenga una enfermedad, un estrés, es decir, sepsis, infección, una condición quirúrgica o que tenga ventilación mecánica. Eso va a aumentar las pérdidas insensibles. Vámonos al otro punto. ¿Y cómo hago yo para tener una idea de cuánta pérdida insensible voy a tener? Pues teóricamente les cuento de que las pérdidas van a depender de factores internos, lo que él decía, taquipnea, fiebre, una condición de estrés y obviamente del ambiente. Si la condición donde yo estoy es un ambiente en el cual las pérdidas se van a mantener porque probablemente la condición es a condición ambiente o porque hace mucho calor o porque estoy en una unidad de cuidados intensivos y la temperatura es mucho más fría. Y va a depender obviamente de la humedad del ambiente. Teóricamente, las pérdidas insensibles son calculadas así: 0.5 ml por kilo. Eso me va a dar una transformación de hora al minuto. Si yo peso, si ustedes pueden hacer ahí con el teléfono, la calculadora, un ejercicio, yo voy a tener que si yo peso, asumimos que yo peso 80 kilos. Entonces yo voy a calcular mis pérdidas, que son 0.5 por 80. Quiere decir que yo por hora tengo una pérdida insensible de 40 ml. Yo pongo 40 ml por 24. En 24 horas yo perdí en una condición basal con esa fórmula aproximadamente 960 ml en 24 horas. Si yo quiero cerrar un balance en 8 horas, es bien fácil, como tengo que el resultado en 24 horas
yo voy a tener 960 entre 3, porque es cada 8 horas. Entonces, cada 8 horas yo pierdo 320 ml como pérdidas insensibles, que debería de poner a mi hoja de balance como pérdida. Pero también existe una fórmula basada en la superficie corporal. Si ustedes se acuerdan, la superficie corporal la puedo sacar como el peso en kilogramos por la talla dividido entre 3600, la raíz cuadrada de eso va a ser mi superficie corporal. Si yo conozco mi superficie corporal teóricamente, puedo intuir que el peso por 2 más 90 entre 100 va a ser igual a mis pérdidas insensibles, utilizando la fórmula en la cual inmerso la superficie corporal. Los que van a pasar a pediatría les van a explicar que eso va a depender si el niño pesa menos de 100 kilos, menos de 10 kilos, más de 10 kilos, entre 10 kilos a 20 kilos y mayor de 20 kilos. Entonces, ahí varía la fórmula matemática en la que yo voy a calcular las pérdidas insensibles. Ahora bien, para hablar de qué es lo que yo voy a hacer cuando un paciente tenga deshidratación, es importante que ustedes que van a llegar al área hospitalaria tengan en cuenta lo que les voy a explicar a continuación. Cuando yo tengo soluciones de infusión, si ustedes ven aquí arriba dice composición de las soluciones de uso endovenoso, sacado de una revisión del New England, me parece, quiero ver, sí, es del New England 2015, en el cual pues explicaban teóricamente el plasma, las soluciones que yo tengo a base de la concentración que necesito y cómo yo las voy a clasificar. Veamos la primera. Si ustedes ven el plasma, tiene una concentración de glucosa de 70 a 110, una concentración de sodio que va a oscilar en el día de 135 a 144, un cloro de 95 a 105, el potasio, la solución buffer, que para este caso es el bicarbonato y todos los otros aniones no medidos, que lo vamos a ver cuando veamos gases, el calcio, el magnesio, el pH y la osmolaridad teóricamente que tengo. Entonces, en base a eso, pues yo puedo clasificar a las soluciones en las cuales si ustedes van a revisar en los hospitales, siempre voy a tener dextrosa al 5%. Esa dextrosa al 5%, si ustedes ven, va a tener un pH de 3.5 a 6.5. Quiere decir que cuando yo utilizo una solución de dextrosa para hidratar a un paciente, estoy de alguna manera introduciendo una solución ácida. Si ustedes ven, no se compara con el pH sanguíneo. Entonces, paradójicamente, esa solución también es teóricamente un poco hipotónica. Por eso les decía, cuando yo voy a administrar una hidratación en un paciente, tengo que primero verificar el estado de hidratación. Si es una deshidratación hiponatrémica o hipernatrémica o isonatrémica, es decir, con valores de sodio normal. Y obviamente lo que yo también tendría que hacer es saber que cuando yo coloco una solución de dextrosa, conocido como hospitalariamente como dextrosa al 5%, estoy colocando una solución ácida. Por lo tanto, podría modificarme de alguna manera el estado ácido base del paciente y la condición del paciente. Vámonos al otro. Si ustedes se recuerdan, cuando vayan, bueno, les voy a dar el consejo que cuando vayan a un hospital sean curiosos y cada suero que vean pasándole a un paciente, vayan a ver lo que contiene, para que tengan una idea y no se les olvide. La solución de dextrosa al 5% en solución salina normal, conocida como suero mixto, tiene un pH entre 3.5 a 6.5. Es decir, que teóricamente también es una solución ácida comparada con el plasma. Y si ustedes ven, la osmolaridad es mucho mayor, porque estoy sumando la osmolaridad que me proporciona la dextrosa más la osmolaridad que me proporciona la solución salina como tal. Vámonos al siguiente. En los niños van a utilizar a veces lactato de Ringer, que si ustedes ven, esta sí, es una solución un poquito, o sea, es decir, es una solución que tiene un pH más fisiológico. De hecho, el uso del lactato de Ringer va más encaminado a hidratar a pacientes sin tener muchas alteraciones en el equilibrio ácido-base. Y también tiene una osmolaridad un poco más parecida al plasma. Si ustedes ven, 273. Vámonos al otro que es más común, solución de Harman. Este lo tenemos en la mayoría de hospitales y, pues si ustedes ven, tiene teóricamente la concentración de electrolitos
Y el pH que va a tener, pues es un poco, el lactato es una solución menos ácida comparada con la solución de dextrosa y el suero mixto. Pero la osmolaridad del suero Harman va a ser mucho o muy parecida a la del plasma. Es la más parecida que tenemos, ¿sí? Ahora, existe una solución que se llama solución salina normal, la cual se encuentra al 9.9%. Si ustedes ven, perdón, esta solución va a tener 154 miliequivalentes de sodio y 154 miliequivalentes de cloro. Va a tener un pH de 4.5 a 7, una osmolaridad un poquito más acertada comparada con la de solución. Pero si yo comparo la solución de Harman con la solución salina, pues si ustedes ven, la concentración de cloro, de sodio, perdón, y la concentración de cloro van a variar. Entonces, ¿por qué es importante que ustedes conozcan esto? Porque les acabo de mencionar de que un paciente por ejemplo, un niño, un anciano o una embarazada, como lo quieran ver, va a tener una condición de deshidratación. Y en el momento en el que yo catalogue a esa paciente como deshidratación, tengo que saber qué solución le voy a poner. ¿En base a qué? En base a mi conocimiento de cuánto sodio, cuánto cloro, cuánto pH y cuál es la osmolaridad que ese paciente tiene. ¿Para qué me va a servir esto? Les voy a decir para qué. Imagínense que yo tengo un paciente, por ejemplo, de 90 años, un abuelito que ha estado con fiebre, que no come. Yo me doy cuenta que el paciente está deshidratado. Entonces vengo yo y digo, pues está deshidratado, lo que le voy a poner es una solución salina. Si el paciente tiene 160 de sodio y yo comienzo a hidratarlo con solución salina, ¿qué es lo que va a pasar? Pues voy a llevarlo paradójicamente a un estado de una deshidratación con una elevación del sodio mucho más elevada. Es decir, que en vez de mejorar al abuelito, lo empeoré por una mala decisión, por no tener conocimiento de lo cuál era la opción para hidratar a ese paciente. ¿Ya? Vámonos al otro lado. Imagínense que yo tenga un paciente que tiene una deshidratación hiponatrémica hipovolémica. Entonces, si yo lo comienzo a hidratar con solución de dextrosa, no le voy a aportar nada de sodio. Por lo tanto, lo que voy a hacer es expandir más el volumen porque le voy a poner más agua y paradójicamente lo voy a meter en un estado de acidosis por el exceso de modificación de solutos de pH y lo voy a meter en una solución más hipotónica. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Si quieren este artículo se los puedo comprar después. Incluso hay mucho más de esto. Yo lo tomé de qué porque es el que tiene mucho más líquidos. En nuestro país solo tenemos dextrosa, suero mixto, lactato de Ringer que se usa en los niños, solución salina. Los demás probablemente no los tenemos, al menos yo nunca los he visto, pero es generalmente con lo que trabajamos. Entonces, ¿para qué les va a servir? Fines prácticos. Tienen que aprenderse de memoria qué contiene cada uno de estos que yo les he señalado. Tienen que saber cuánto sodio tiene, cuánto cloro tiene, cuánto es el pH y cuánto es la osmolaridad de cada uno de ellos. ¿Para qué? Para que cuando requieran hidratar a un paciente sepan elegir cuál es la solución más adecuada. Veamos lo siguiente. Cuando yo quiero hidratar a un paciente, tengo que utilizar algo que me diga, pues lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Teóricamente, ya les dije que es bien importante clasificar al paciente si está con un sodio bajo, con un sodio elevado, con un sodio normal, aparte del estado de deshidratación. Pero puedo utilizar una memotecnia que se llama TROll, publicado en una revista que está acá, del 2018-2019 creo que es, en el cual me dice que yo tengo que elegir el tipo de solución que le voy a poner. Ya, aunque todas estas conocidas como soluciones cristaloides, si ustedes ven, no todas contienen lo mismo. O puedo utilizar una solución conocida como coloidea, que esas para fines prácticos no las voy a mencionar porque no tiene nada que ver con ustedes ahorita y probablemente algunas ya no existen en el mercado, en cuidados intensivos se ve poco y no existen en todos los hospitales porque teóricamente están como en desuso, a excepción de la albúmina. Entonces, yo elijo qué tipo de solución voy a utilizar. Según la condición del paciente, yo puedo tener un paciente que requiera una solución balanceada o una solución no balanceada. Es decir, puedo utilizar una solución que sea balanceada más comparada con los valores del plasma, que tenga un pH más o menos aproximado al plasma, que tenga una osmolaridad más o menos aproximada al plasma,
o puedo utilizar una solución que no sea balanceada. Por ejemplo, puedo utilizar dextrosa, puedo utilizar lactato de Ringer, que tengan unos valores un poquito más alejados de los valores del plasma. Entonces, yo puedo tratar de retar a un paciente con 4 ml por kilo aproximadamente en 5 a 10 minutos. Eso me tiene que hacer una respuesta clínica, que disminuya la frecuencia cardíaca, que aumente la presión arterial o que hay una condición clínica que me permita ver que el paciente esté mejor. Vamos a verlo. Esto es para un paciente con hidratación nada más. No estamos hablando de sepsis porque sepsis y choque es otra cosa. Imaginemos que yo tengo 70 kilos. Por 4 ml me tocan 280 ml cada 5 a 10 minutos. Pueden hacer un ensayo y ponerme teóricamente 250 y ver si la condición mejora. Eso es como el rango de velocidad o el rango de bolus que yo puedo mantener en 5 a 10 minutos en un paciente. Es decir, yo llego, me calculan ese volumen. En 5 minutos me pasas 260, otros 5, 260. Y vas viendo cómo voy respondiendo. Eso desde un punto inicial sin conocer el sodio. El sodio porque el paciente llegó, tiene signos de deshidratación y no sé qué le voy a poner. Pues elijo una solución cristaloide, una solución balanceada versus una no balanceada y le voy a meter teóricamente 4 ml cada 5 a 10 minutos. Hospitalariamente eso no funciona porque yo no tengo un paciente para estarlo monitorizando. Entonces, ¿qué hacemos? Multiplicamos entonces y decimos, no, calculémosle que en una hora le va a pasar 1 litro o en media hora le va a pasar 1 litro. Si ustedes ven, cada 5 minutos, 260 ml en 15 minutos es casi igual, en 20 minutos igual a 1 litro. Entonces digo, pasar 1 litro de solución a chorro, mientras me ocupo de investigar cuánto tiene de sodio, cuál fue la causa, cuál es el estado ácido base, etcétera, para poderle meter una solución después que sea lo más equilibradamente posible. ¿Cuál va a ser mi objetivo? Que tenga, obviamente, si ustedes ven aquí, una normalización. ¿De qué? Macro. La presión arterial, el rasgo cardíaco, la producción de CO2, que eso no lo podemos ver. Y que tenga un mejoramiento de la microcirculación. ¿Ya? Entonces, teóricamente, yo reto a un paciente con volumen 4 ml cada 5 a 10 minutos, pero como no lo puedo hacer intrahospitalariamente, digo, si yo peso 70 kilos, me tocan 460 cada 5 minutos. Entonces, en 10 minutos, casi que me va a pasar 1 litro. Le pongo solución salino, pasar 1 litro en 30 minutos. A los 30 minutos, yo voy a evaluar si el paciente tiene mejoramiento del estado general, valga la redundancia, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, y eso me traduce que entonces lo que el paciente tenía es una depresión de volumen, y con lo poco que yo hice, que fue elegir una solución, ya sea balanceada o neocristaloide o coloide, con una terapéutica basada en esta medida, yo voy a tener una mejoría del estado del paciente. Les quiero recalcar que 4 ml por kilo en 5 a 20 minutos no es para sepsis, es para un paciente que está deshidratado e inicialmente yo desconozco su función cardiovascular. Lo único que me consta a mí es que el paciente sí está deshidratado. Es una medida. Ahora, ¿dónde voy a llegar yo mis límites? Cuando yo documente que hay incremento de la presión pulmonar o que tenga un índice de pulmón un índice de agua extrapulmonar o un índice de permeabilidad vascular aumentada. Esto solo se puede medir por imagen, por ultra y es en cuidados intensivos. ¿Qué es lo que yo tengo? Pues nada más aumento de la presión venosa, que es esto, la famosa PVC, que es lo que nosotros medimos cuando los pacientes les pones un catéter, les pones una medición con una columna de agua y te da una idea de cuánto es lo que mejora el paciente cada vez que yo le meto líquido. Entonces, lo único que nosotros tenemos en los hospitales es esto, medición de la presión venosa, pero esto tiene una variabilidad muy grande. Entonces, teóricamente, nosotros lo hacemos con otras variables que incluyen la mejoría del estado clínico, que el paciente orine y que hay una condición de mejorar las condiciones que yo les puse como características clínicas de los pacientes que tienen hipovolemia. Ahora bien, ¿qué es importante para ustedes? Les dije que los estados de deshidratación e hiperhidratación podrían ser fenómenos que conducían a inflamación. Es decir, que los dos estados, ya sea deshidratación por un lado e hiperhidratación por otro, me van a generar un problema inflamatorio. Una de las cosas que yo debo de cuidar cada vez que yo manejo con líquidos a un paciente es la integridad de esto que ustedes ven aquí, que se llama glucocálix. Aquí hay una representación en el panel A como un glucocálix saludable, en el cual el volumen intravascular es capaz de salir
llegar y mantiene las proteínas plasmáticas sin que haya una fuga, porque los estados de deshidratación y los estados de hiperhidratación también me pueden dañar el endotelio. Cuando yo transgredo, porque tengo un paciente que lo reanime mal, que tiene una enfermedad infecciosa, una enfermedad inflamatoria, o cuando yo transgredo porque modifiqué el pH, la osmolaridad o le puse un montón de agua a ese espacio intravascular y cuando generó los cambios a nivel del espacio intersticial y el agua corporal total me dañó el endotelio, el glucocálix, voy a tener un fenómeno conocido como fuga capilar inducido por daño al glucocálix. Y eso también es peor. Es decir, si yo lastimo y si no me pongo a pensar en esto, en tratar de hidratar al paciente con la solución más adecuada para él, dependiendo de los valores que tienen que aprenderse, que ya les vuelvo a repetir, el valor de sodio, el valor de cloro, el valor de potasio, el valor del pH, el valor de osmolaridad, también voy a dañar el glucocálix por cambios osmolares bruscos. Porque si ustedes recuerdan, el glucocálix, que tiene que ver con las proteínas glucánicas, que tienen que ver el ácido hialurónico y todas las que conforman el glucocálix, es muy lábil a los cambios osmolares, porque teóricamente el glucocálix es una gelatina. Por lo tanto, cuando yo reanimo mal a un paciente, voy a transgredir ese glucocálix y lo que voy a provocar es un estado de inflamación per se por la mala hidratación o por no haberme permitido hidratar al paciente como debería de ser. Ahora, para finalizar, les traigo una hoja de balance muy parecida a la que se utiliza en el Hospital Bloom y muy probablemente muy parecida a la que se utiliza en el Hospital Sacamil, porque está hecha en base a horas. Y si ustedes ven, aquí esto lo llevan las enfermeras. Nosotros no llevamos esto. Nosotros solo interpretamos lo que la enfermera plasma. Tenemos los ingresos, los egresos. Régimen, si el paciente tiene, por ejemplo, régimen peritoneal, sabemos que no come, dieta líquida, etc. La hidratación oral. Aquí le ponen ellas. Por ejemplo, si fuera un niño, si fuera un adulto, le dimos 500 ml de agua, de las 8 a las 20. En los inyectables, la enfermera le puso, por ejemplo, una ceftriaxona, diluyó un frasquito en 100 ml y le pone aquí 100 ml. Sueros, el paciente tiene un suero salino cada 12 horas, de 8 a 12 hacen el cálculo, cuánto le pasó de volumen y te lo ponen aquí. Agua endógena, eso no lo calculan ellas porque no lo saben, lo calculamos nosotros en base a la alimentación o lo hacemos de una forma así teórica. Si tiene infección grave y tiene un proceso de catabolismo, 400, si no, 200. Otros, por ejemplo, al paciente le metieron un material de contraste que se lo tuvo que tomar, le pusieron una infusión de otra cosa aparte que tenía que ver con sangre, por ejemplo, plasma, crioprecipitados, etc. Eso me hace un total de ingresos X. Sumo todo acá y me da un total de ingresos X. Ahora, la enfermera también me va a poner aquí cuánto el paciente orinó, sobre todo si yo le indiqué balance. Si tiene sonda es muy confiable. Si son niños, lo que hacen es que pesan el pamper, lo pesan seco, se lo ponen y después lo pesan mojado. ¿Ya? Si lo pesan mojado, traducido, lo que pesa en exceso es el agua. El problema es cuando el paciente ha hecho pupú y pipí o ha defecado o se ha orinado, no puede saber qué corresponde tal, entonces le pones la mitad y la mitad. Aquí en deposición. Vómitos, si el paciente ha vomitado, le ponen que sí el volumen, y si no, le ponen rayita. Sondas, si tiene sonda nasogástrica, si tiene dreno por acá, por ejemplo. Y pérdidas insensibles. Esto lo calculan ustedes en base a lo que les explicaba. Por superficie corporal, por fórmula, sí, 0.5 por el peso, en promedio ml hora, dividido en 24 horas y luego multiplicado por las horas que yo lo voy a sacar. Y obviamente los exámenes, para ser exacto, los exámenes que le tomé, si le tomé un cultivo, un hemograma, una química, y eso me completaba 10 ml, 30 ml, 40 ml, 50 ml, dependiendo. Voy a tener un total clasificado como Y, digamos. Entonces, al final yo tengo ingresos X y total de egresos Y. ¿Qué tengo que hacer? Pues nada más a los ingresos, restarle los egresos. Me puede dar un valor positivo, me puede dar un valor negativo. Si el valor me da positivo, quiere decir que si, por ejemplo, aquí yo tuviera 4.000 y aquí tengo 3.000, quiere decir que hay 1.000 ml que están dentro del paciente, cuando yo hice bien esto. Por lo tanto, ese paciente tiene un balance positivo, es decir, tiene una ganancia de líquido. Eso lo voy a tomar en cuenta
debido a que el paciente, si venía depletado, venía depletado o deshidratado, las primeras horas los balances van a ser positivos, porque el paciente se va a ir llenando de líquido, porque cuando vino a mí, venía depletado de líquido, hipovolémico o chocado, o con algún tipo de choque. Pero a medida vaya pasando el tiempo, el balance se va, eso lo vamos a ver en sepsis. El balance pasa de ser balance positivo a ser balance negativo, porque comenzás a sacar el exceso de agua, ¿ya? Y aquí lo pones, egresos total y el balance, ¿cómo me queda? Si me queda positivo o me queda negativo. En el caso en que los pacientes vienen con edema, con síndrome nefrótico, con cirrosis, con falla cardíaca, hago exactamente lo mismo. Pero mi tendencia médica es hacer maniobras para que el paciente tenga un balance negativo porque lo que quiero hacer es pérdida de agua. Volviendo al punto principal, la forma más fidedigna de poder saber cuánto es la ganancia neta o pérdida es pesando al paciente. Si ahora peso 70 kilos y mañana pesa 80, por ejemplo, quiere decir que el paciente ha ganado 10 kilos. ¿Y qué es? Pues es agua. Si el paciente pesaba 80 kilos, le puse diuréticos, líquidos, manejé la falla y mañana pesa menos, que quiere decir que lo que ha perdido es agua. Es una maniobra bastante fidedigna, sobre todo por lo que les mencionaba. No siempre podemos calcular las pérdidas insensibles por estos factores y las fórmulas, no son fórmulas matemáticas, no están hechas para cada tipo de raza, paciente, ambiente. No es lo mismo mi pérdida insensible en San Salvador que en San Miguel ni que en el Pital. No es lo mismo que yo tenga muchas glándulas sudoríparas de la embriogénesis a que tenga pocas, la gente que casi no suda. No es lo mismo que yo tenga mucha más grasa y que tenga poca grasa, por la distribución de volumen de agua que ya vimos. Y pues es importante conocer la solución para poder saber cómo voy a adaptar a un paciente. Entonces, tengo la hoja de balance y eso era más o menos lo que me interesa a mí, que ustedes vean desde el punto de vista de externos, que compete conocer cómo se lleva un balance y cuáles son los pilares con los cuales yo voy a tratar a un paciente y cuáles son los pilares en los cuales yo voy a registrar un balance hídrico. Nada más, eso es. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Doctor, quizás solo preguntarle sobre cómo saber cuánta solución tengo que darle, porque estuve leyendo algo que se llamaba fracción de gota Ujú. que se tiene que dar, o sea, que la fórmula es el volumen de líquido por 20 que son las gotas entre el tiempo en minutos y que eso después se pasa por ml, no sé, no entendí muy bien eso. Vale. ¿Eso lo leíste en Pedia? ¿Dónde lo leíste? Eh, no recuerdo la verdad, pero lo leí Va, hace como mira, una semana, te voy a pero no explicar. recuerdo. Cuando yo tengo un paciente con signos de deshidratación, obviamente en ese momento pues no le puedo bajar balance porque no tengo ni exámenes, no sé cuál es la causa. Lo que yo elijo es hidratarlo con una solución cristaloide o una solución balanceada. Eso se refiere a la solución más fisiológica que yo voy a usar de acuerdo al contexto clínico. Voy a hacer una prueba con 4 ml cada 5 a 10 minutos para mantener una velocidad, un radio, alcanzando un objetivo. ¿Cómo voy a hacer yo para saber cuál es el objetivo? ¿Cuánto líquido le voy a poner? Te voy a poner un ejemplo. Imagínate, yo llego a la emergencia y te digo, tengo 4 días de diarrea, he estado con fiebre, casi no he comido, nada me da hambre, todo me da vómito. Entonces decís automáticamente, este paciente viene con pérdidas a través de las heces. Si tiene vómito, pues probablemente no ha comido. Si está con diarrea, pues ha perdido mucho más y la fiebre le ha aumentado las pérdidas insensibles. Teóricamente, con esa historia, este paciente ha perdido sodio y ha perdido agua. Lo más probable es que yo tenga que hidratarlo con una solución que incluya las dos cosas, ya sea con una solución dextrosada o con un suero mixto, con un lactato, con una solución de Harman o con una solución salina, porque ha perdido de todo. A eso se refiere con utilizar la solución más balanceada. Le voy a dar una infusión y voy a ver cómo responde el paciente, ¿sí? Si mejoró la presión arterial, por ponerte un ejemplo, imagínate yo llegaba taquicárdico, tenía 130, tenía una presión arterial 90-60. Me pusiste 1 litro y viste que la presión arterial mejoró. Luego viste que mi frecuencia cardíaca también mejoró, es decir, bajó de lo normal. Probablemente
esa solución de líquido me repuso algo y me llevó a un control, un objetivo, ¿ya? Ese objetivo se va a traducir en que ya estoy Sí, ya. llegando al líquido que necesito. Después, cuando ya lo haya hidratado, si ustedes ven, aquí dice hasta dónde voy a llegar, el límite. Pues tengo que ver incrementos en aquellas variables o aquellos valores que me traduzcan que me estoy pasando de líquido. El problema es que ustedes todavía no me podrían comprender qué es el índice de agua pulmonar extravasada y el índice de permeabilidad vascular pulmonar. Estudios de imagen por ultra en UCI o cuidados intensivos que me traducen si me estoy pasando de agua. Porque si tú te acuerdas, ¿por qué lo hacen en pulmón? Porque si tú te acuerdas, la resistencia de las venas y las arterias pulmonares es casi 8 veces menor que la sistémica. Las presiones arteriales medias de las venas pulmonares promedio son 16, cuando tu presión arterial media sistémica en promedio anda por 70, 65. Entonces, ¿dónde va a fugar más rápido el agua? Donde tenga menos tensión, menos presión, es el pulmón. Por eso es que los pacientes con falla cardíaca se congestionan más rápidamente del pulmón y de los miembros inferiores, por las presiones que ellos manejan. Entonces, los intensivistas pueden medir esto y dicen, ya no le pongas líquido, nos estamos pasando. Nosotros, ¿qué tenemos? Solo presión venosa central cuando ponemos un catéter y vemos que la presión arterial, la presión venosa central sube al valor normal, que es arriba de 10, 8, 10 milímetros de agua, o cuando hay mejoría en la condición clínica, ¿ya? Entonces, hasta ahí sé yo dónde llegar. Esta prueba es un rango de infusión que yo debo de mantener. Esto en un inicio, cuando el paciente llega, pero yo no tengo ni el hemograma, ni el sodio, ni el examen de solo hago la maniobra de hidratar. Esta maniobra no se aplica para sepsis ni para choque porque ahí son otras dosis, solo es para pacientes con deshidratación. Ajá. No Ya. sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, gracias. Va. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, con gusto, nos vemos mañana con sepsis. Así, si ustedes ven, fue una charla rapidita, intentándoles proponer que aprendan, valgan las cosas más importantes. Una de las cosas más importantes que les voy a repetir que tienen que saber es la composición de los sueros que ustedes van a indicar. Tienen dos opciones: copiar esta diapositiva, buscar el artículo que es lo mejor. Nunca tomen fotos de clases, eso se ve feo. Se ve como que se le voy a tomar foto a la clase. Mejor copien esto, la referencia bibliográfica, para que ustedes lean todo el artículo. Es bien feo cuando ves a una gente o un colega tomándole fotos a una diapositiva. Tenés que ver la fuente bibliográfica y decir, yo voy a leer esa fuente bibliográfica para interpretar lo que están haciendo. Dos, ir a un turno, cada vez que vayan a un turno vayan a ver la viñeta del suero que está colgando ahí para ver, que no la viñeta de la enfermera, sino lo que tiene el suero, para que vean el pH, la solución y todo lo que tiene. Esa es una de las cosas importantes. Otra cosa, no olviden más o menos las pérdidas y los balances. Esto lo pueden encontrar en cualquier fisiología. Otra de las cosas importantes, no olviden las manifestaciones clínicas de los pacientes que tienen hipovolemia o choque, pues. Los mecanismos compensatorios, no los olviden para que sepan reconocerlos. Otra cosa, cuando tengan un paciente con deshidratación, recuérdense de esto, que pueden haber pacientes deshidratados isotónicos, hipertónicos o hipotónicos. ¿Y eso para qué me sirve? Pues nuevamente para poder volver a elegir qué solución voy a utilizar. También recuerden que en algunos casos las pérdidas pueden aumentar y que es bien difícil cuantificarlas. También recuerden esto. Los estados de deshidratación e hiperhidratación son fenómenos inflamatorios, ya sea por lo que los llevó a, es decir, si a mí me llevó la deshidratación a una diarrea es porque tengo una infección. O si la falla cardíaca me llevó a un exceso de hidratación porque no movilizó mi volumen, también es un proceso inflamatorio. Y además de eso, si yo lo manejo mal, daño una cosa que se llama glucocálix, que son glucoproteínas, son como gelatinas que nos protegen de forma capilar. Y por lo tanto, cuando yo hago mal una hidratación, puedo perpetuar un estado en el cual el paciente, pues obviamente le voy a generar más compromiso que bienestar. Son cosas que no deben de olvidar. Los balances los van a aprender a llevar a medida vayan
viendo los cuadros y vayan entendiendo. Pero lo más importante de esto es que ustedes entiendan cada una de las cosas que están aquí, cómo las van a hacer, ¿ya? No sé si tienen alguna otra duda. Y que esto tampoco lo olviden, ¿verdad? Cómo corresponde el agua corporal total, eso lo pueden leer en cualquier fisiología. La mejor manera de que ustedes aprendan medicina no es que le tomen fotos a mis diapos, sino que traten de entender lo que les expliqué e inmediatamente lo vayan a revisar por ustedes mismos. Porque si no pasa el fenómeno que les ha pasado siempre, lo memorizan y después cuando ya el paciente pesa 40 kilos, tiene menos grasa, etcétera, no hayan que hacer. Entonces, traten de acostumbrarse a que lo que se les dice no lo repitan, vayan y lo leen de la fuente y lo entienden. Doctor, o sea, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A partir de cuándo uno deja balance hídrico? Lo que pasa es que el Que balance al hídrico, principio usted mencionó que no se dejaba, lo que pasa es que, que vaya, hay te voy a que explicar, darle sí, vaya, te voy a seguimiento. explicar algo. Ahorita ustedes están pequeños y el balance hídrico es una indicación médica. O sea, yo voy a ver a un paciente y le voy a decir a este paciente llevémosle balance. Existen muchísimas condiciones por las cuales le vas a llevar balance a un paciente. Que tenga una infección, una falla renal aguda, que yo quiero hidratarlo, que tenga un balance adecuado. Es parte de un cuidado de enfermería llevar un balance, pero es una indicación médica. Eso se los explicaría cuando pasemos a sexto año, porque te voy a poner un ejemplo. El hecho de indicarle balance a un paciente no es, por ejemplo, que a un paciente con falla cardíaca, todas las fallas cardíacas llevan balance. Pues no es cierto, no en todos lo vas a ocupar. El hecho que un paciente yo le indique balance hídrico no es solo para que la enfermera me esté diciendo lo que le ha puesto, es porque a mí me sirve para en 24 horas yo tomar alguna medida terapéutica. Entonces, tu pregunta es, ¿a partir de cuándo dejo balance? Todo paciente crítico, todo paciente con una condición mórbida que implique un traslape o un sobreexceso o un manejo inadecuado de líquidos, tiene que llevar. ¿Y si eso qué es? Un paciente con una infección grave, un paciente con quemadura, un paciente con trauma craneoencefálico, un paciente postquirúrgico, un paciente con un problema renal, un paciente con un estado de acidosis, etcétera, etcétera, etcétera. No hay un parámetro como de cocina de decir, le voy a dar balance porque tiene 5 años o porque tiene, no, es una indicación médica. El balance es una indicación médica que a mí me sirve como cuando digo dejarle una placa de tórax lateral. Es una decisión basada en mi conocimiento que me va a llevar a un objetivo para tomar una decisión terapéutica. No es que haya a partir de cuándo y a partir de dónde. Es la condición del paciente la que te va a decir si le llevas balance. Incluso entre nosotros los médicos, no todos a veces dicen llevarle balance, unos dicen llevarle balance, otros dicen no llevarle balance y les va a pasar cuando sean internos. El residente le dice llevarle balance y llegó el R3 y dice no le dé balance, si no ocupa. Es dependiendo de la decisión del médico. Y es una condición que te sirve para tomar una conducta. No es que haya algo así como a partir de cuándo le va a dar balance a un paciente. A ustedes cuando vayan a pediatría les van a decir, el paciente de la cama 4 lleva balance. El interno que hace todo en automático va a llevar balance. El interno que es buen estudiante de medicina va a ver el cuadro y dice, tiene balance porque tiene dengue. Luego se aprendió que los pacientes que tienen dengue en la fase en la que él está tienen que llevar balance. El interno que hace todo en automático le dice, mira, ponele sonda y mire cuánto drena, pues van a pasar en cirugía de pedia, por ejemplo. El interno en automático va y dice, drenó tanto de bilis. El externo, el interno que es estudiante va y dice, ¿cuánto podrá drenar de bilis al día este paciente? Va a leer cuánto es lo máximo que va a drenar de bilis. Entonces, la diferencia radica en cómo ustedes interpretan lo que van a hacer. Entonces, no sé si te pude responder la pregunta o yo la entendí mal. No, así es, así es. Gracias. Va, ok. ¿No hay alguna otra pregunta? Vale. Entonces nos quedamos ahí, nos vemos mañana con sepsis. Si ustedes ven, me tardé 1 hora, son pocas diapositivas. La idea no es saturarlos, esto debería de ser un curso. Su coordinador me propuso que cuando ustedes vayan a ser internos, hagamos talleres en base a indicaciones médicas, colocación de sonda y cosas que sean más prácticas para ustedes, para que lleguen al internado con con unas buenas bases, digamos. Entonces, si no hay preguntas, gracias. Nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.